libros técnicos interesantes. A mí me encanta. Mi cuento favorito Del otro lado de la página, Tajina camina Salvador Duruel, con mirada de Melquíades y libros bajo la piel. Trae la voz del polvo antiguo de historias que no se olvidan, y en sus manos abre portales donde la tinta respira. Al otro lado de la página, donde el silencio sabe hablar, Salvador abre la puerta que solo el alma puede cruzar, entre letras que respiran y susurros que saben volar. Ahí nos espera el misterio del otro lado sin mirar atrás. No es un lector, es un conjuro que cruza letras dormidas. Nos susurra entre los márgenes lo que la trama esconde en vida. Con Salvador como guía cruzamos sin pedir permiso a ese lado invisible donde la palabra cobra sentido. Cruzamos la última línea sin volver la vista atrás, porque hay verdades que solo se entienden al final de la página. Vamos a cambiar un poquito la mecánica de este día porque el colegio y la biblioteca nos invita a un pequeño tour que me parece muy interesante. Hay una biblioteca especializada que se llama el Septentrion. Y entonces se está montando ahí, me imagino que título Sí, se dedica justo a historia, literatura y la antropología de la zona esta de Septentrion, Sinaloa, Sonora, Arizona, California. Y entonces entre las cosas curiosas y también parte por eso nos están invitando hay dos puntos. Uno, el director de esa área es colaborador para hacer este libro, Josué Barrera, y igual que que ya no tiene las pasas originales, pero es el original, tiene un bajo resguardo, uno que es la fotografía que viene atrás del libro.
1928. Es una portada muy simple, pero pues no se puede pedir mucho a hace 97 años escribieron. Y lo único que no se sabe dónde quedó fue el manuscrito. Ese sigue todavía, no se sabe si existe o no existe. Pero ahí todavía la Universidad de Arizona presumía que tenía un original, que hay dos. Y entonces nos invitan a conocer esa sección y luego saliendo de ahí nos van a invitar café. Así que podemos tener la sobremesa ahí en el café. Bien, para quienes no estuvieron la semana pasada, no es que se acuerdan muy bien del texto, porque lo que estamos leyendo es Campos de Fuego de Gumersindo Esquer. Gumersindo Esquer era un maestro rural que nació su sobrina nieta de una foto que está también acá en el anexo de la familia de Gumersindo Esquer. Una foto posiblemente haya tenido unos 15 años, ¿no? Estamos hablando ya del principio del siglo XIX. Y entonces, es la única foto que se sabe que estaba casado por los pasos que hizo a Estados Unidos en la frontera y que su esposa se llamaba. Su esposa se llamaba Peca. Es lo que se sabe. Era un tipo brillante, una educación con diferentes marcas de automóviles. Hizo un automóvil en el que fue Sonora hasta Puerto Peñasco. Armó un carro con piezas de diferentes carros. Incluso dicen que era tan genial, podía hacer cualquier cosa, que hizo una pistola. Eso sí, ya yo porque se necesita maquinaria muy especializada para eso. Pero decían sus amigos que para él no era imposible. Todo lo podía hacer. Ahí me convencieron de ser maestro de los papas. Los papas no se mezclaban, todavía no van a la escuela de los blancos. Y entonces con él sí tenían cierta ascendencia, porque les enseñaban no nada más a leer y escribir, sino que les enseñaba oficio. Y entonces le aprendían mucho, ¿no? Esa era una de sus grandes ventajas. No usaba automóviles, aunque era capaz de hacer uno. Y así fue como murió, porque él atravesaba el desierto para ir a comprar su cheque, o a Alsácer, o hasta Caborca, o a veces hasta Santana, ¿no? Le pagaban 3 pesos diarios como maestro de lugar, y con 3 pesos en la vida, ¿no? Se quedó debajo de un árbol, ya deshidratado, y escribió en el sombrero su epitafio, para que no culparan a nadie. No decía, no se culpaba de mi muerte ni nada, sino nada más decía, aquí murió Gumersindo Esquer, maestro rural. Le faltaban 2 kilómetros para llegar a la casa de un amigo, pero ya estaba perdido. Durante la deshidratación es terrible. Las temperaturas en el desierto llegan a ser arriba de 50 grados a la sombra. Acá no me dijeron, si aquí hay 45, lo que estamos 2 veces para salir, imagínense, 50 grados sin ningún lugar donde refugio, ni del viento siquiera. Entonces, pues ahí murió. No en la parte más desértica, sino en los semidesiertos ya. Porque si le hubiera tocado ya en el Camino del Diablo, que es la parte que va de Sonoita a San Luis, 264 kilómetros de arena pura. Imagínense, ¿no? No hubiera llegado muy lejos. Bien, él hace este libro, lo escribe entre el 26 y el 28. Sus amigos dicen que realmente el viaje había sido un viaje de 2 días, de donde le nace la idea de escribir. Los nombres de los personajes son reales, la historia no.
todos los personajes son amigos de él, de Sonoita, de Caborca y Puerto Peñasco. Personajes que muchos de ellos todavía vivían hasta hace poco y sus descendientes todavía están ahí. Y entonces, con lo que él sabía de las historias alrededor, las leyendas, parte de la historia, hizo este libro. Es un viaje de un mes al desierto. O sea, básicamente donde pone más atención es el desierto en la arena, ¿no? Y da la idea pues de que está rodeado por una semiselva baja caducifolia alrededor, que es donde empieza la aventura. Y el oasis que es Sonoita, que sigue siendo Sonoita, tiene un pequeño río que curiosamente va por la frontera, pero en México nada. Y entonces ahí los pápagos siguen sembrando todo. El pueblo es muy bonito. Tiene ahora muchas aceitunas, así como los yucatecos aquí. Ahí está lleno de aceitunas. Pues precisamente es lo que decíamos con Ángel, iba a decir, con Ariel, perdón. Amos Ruiz Girón trajo los olivos a esta región. Otro de los personajes que luego hablaremos de él, muy bonito. No era local, pero creció con... Perdón. Y entonces él escribe, les decía, este libro con toda esa información que tenía, pero el viaje nunca existió. Pero cuando uno lo va leyendo, está mejor que se hubiera ido del viaje, ¿no? Porque está muy bien narrado. Y está considerado por esta novela, que ya casi cumple 100 años, cumplió 97 en enero de este año, está considerado el Julio Verne mexicano, por cómo fue acomodando las ideas para desarrollarlas. Nos quedamos la vez pasada, terminamos un capítulo que se llamó, bueno, se sigue llamando porque no ha cambiado, el descubrimiento de Ramón. Les decía que era un viaje donde los personajes son verdaderos, pero la historia no. Entonces, nos dice quiénes eran y luego va agregando otros más adelante. Como no tenemos mucho tiempo para leerlo todo, desgraciadamente, pues vamos a leer lo que a mi juicio pudiera ser lo más relevante. Vamos a leer por página. Vamos a pasar, si se acuerdan, ¿no? Que la idea es que hagamos 2 ejercicios que son las asignaturas que nos quedaron pendientes para la lectura. La lectura en voz alta son muy importantes. Y aquí hago paréntesis porque hay derechos de los lectores y uno de ellos es que puede no gustarle leer y no tiene obligación. Incluso hay más cosas, ¿no? Como dejar el libro si no le interesa, si no le está causando placer, entre otras. Y la otra es el análisis de texto, que podemos detenernos a mediados, a principios, buscar palabras como no tiene glosario, entonces podemos, si tenemos dudas en alguna palabra, nos detenemos, las revisamos y seguimos adelante. Esto se llama un pueblo sepultado. A la mañana siguiente habían tenido una aventura porque encontraron una burbuja dentro de la lava y en esa burbuja encontraron el piso de arena y acá está ese también, aunque está muy... sí, se lo vamos pasando también. Encontraron una burbuja donde encontraron unos esqueletos humanos y además restos de un megaterio, que es como un elefante, en medio de la lava, ¿no? Y explican, hay 2 personajes que son científicos, esos sí son inventados, son los únicos inventados, que vienen de la Ciudad de México, y entonces las cosas que encuentran las están separando para llevarlas al Museo Nacional.
porque el Pinacate es un área que nunca había sido revisada más que extranjero. Bien, encuentran un pueblo sepultado. A la mañana siguiente, el contento del grupo expedicionario no conocía límite. Ramón Gil Samaniego era el más entusiasmado. Todos sin excepción alguna manifestábamos deseos de entrarle muy duro al trabajo. El día siguiente, el plan trazado por los ingenieros en busca de nuevos descubrimientos. Una hora más tarde, todo el mundo se encontraba en el interior de la tercera caverna, cuyo pavimento o piso, como ya lo habíamos dicho, era medanoso. O sea que era una burbuja que se hizo encima de la arena. Cuando dicen médano, es arena. El fuerte calor de la hirviente lava, aunque abovedado, era de gran elevación. Había trocado casi ceniza cuanta materia orgánica encontró a su paso, como si hubiera sido un inmenso horno. Los excursionistas se propusieron hacer algunas excavaciones en el blando piso para saber lo que ocultaba, puesto que Carrasco había encontrado huesos humanos el día anterior, además de los esqueletos de los mastodontes hallados por Regino Zelaya y el chileno Jaques. Sí les dije, ¿no?, que uno de los descendientes de este chileno, el apellido Jaques viene de Chile, y uno de sus descendientes tiene un despacho de abogados al principio de la calle Serna. Con improvisadas barreras de madera dura que nos proveíamos antes de entrar a la caverna, empezamos a practicar las primeras excavaciones. Todos guardábamos el mayor silencio, dedicados con ahínco a aquel trabajo voluntario. Los ingenieros también trabajaban en los lugares que ellos jugaban de más importancia. Naturalmente que Carrasco, Jaques y Manuel Parra, quienes formaban un grupo que trabajaba aparte, a media hora de afán ya tenían un tajo en la arena como de 1,5 metros de altura, 8 de largo y 2 de profundidad. Resultaron ser los mejores trabajadores, según opinaron los ingenieros. Repetidamente la barrera de madera de Manuel Parra tropezó con un cuerpo duro. El sonido que produjo aquel choque llamó la atención de los presentes. El caso no era para otra cosa. Los tres procedieron con el mayor cuidado a la excavación para saber de qué se trataba. No tardó el grupo en descubrir una enorme losa de piedra blanca, al parecer cantera, o bien alguna roca de formación sedimentaria. Y aquí esto cobra importancia porque no es el tipo de roca que uno buscaría en un lugar volcánico, ¿no? O sea que es una piedra traída de otro lado. Aquella losa medía 2,5 metros de longitud por 1 de anchura, con un espesor como de 20 centímetros, 3 toneladas. La roca estaba perfectamente labrada, los grabados en la superficie hechos a cintel tal vez representaban algunos signos de manera de jeroglíficos. Tanto Carrasco como Parra y el chileno Jaques se sorprendieron mucho con el hallazgo. Bienvenidos al Club de Lectura La Sierra y el Viento, que se lleva a cabo en la Biblioteca Gerardo Cornejo del Colegio de Sonora. Muchas gracias por dejarnos grabar y dejarnos preservar esta sesión de lectura. La idea es que participes en esta sesión y que tú formes parte de este club de lectura, al menos de manera virtual. El libro del que está hablando Salvador Burruel es el libro Campos de Fuego, de Gumersindo Esquer. Una breve narración histórico-fantástica de una expedición a la región volcánica de El Pinacate, allá en Altar, Sonora. Así que queremos que formes parte de esta experiencia y que leas también el capítulo 4, que se llama Un pueblo sepultado, de este libro, que es el mismo que están leyendo y que por problemas técnicos no pudimos recuperar el audio. Sin embargo, aprovechamos para que tú también puedas leerlo. Puedes ponerle pausa al video y continuar la lectura, y después recuperamos el audio con Gloria, que va a estar leyendo el siguiente capítulo. Muchas gracias. Esperemos que lo disfrutes mucho.
y leoñosas, y que no son sin una variedad de torrente pití, tan conocido en el sur del estado de Sonora. También notamos la abundancia de la planta denominada gobernadora o hediondilla o la galleta forradera, viéndose también algunos ejemplares de choya de distintas variedades. El grupo de excursionistas hizo alto en un punto denominado El Galletal, así como a las 10 horas para dar un ligero descanso a las cabalgaduras y bestias de carga y para tomar alimento. Los ingenieros lamentaron no poder visitar unos enormes cráteres que se divisaban a la izquierda del camino que llevábamos, proponiéndonos hacerlo en el regreso, como veremos en su oportunidad. Cuando llegamos al Galletal, que es aproximadamente el punto medio entre el Cerro Colorado y la Tinaja de los Pápagos, no dejó de llamarnos la atención ver atados a la vera del camino unos 8 caballos ensillados. Alguien, quizá otra expedición se nos ha anticipado, dijo Domingo Quirós. Veremos quiénes son, pues tengo noticias de que estos sitios son muy frecuentados por americanos y por cazadores furtivos, dijo Salazar. Nos acercamos todos y Carrasco dio un grito de sorpresa. No se trataba de gente desconocida, sino de viejos sonoitenses que iban a nuestro seguimiento. Los que por ahí hallamos luego eran don Isauro Quirós, don Miguel Ramírez, don Francisco Bedoya, don Ramón Parra, don Arcadio Buelna, don José Salazar Padre, que acababa de llegar a Magdalena, don Ramón Sotelo y el terrible Nacho Alegría. Ustedes han querido comerse solos el mandado, dijo don Ramón Parra, puesto que no se dignaron invitarnos para esta expedición que hemos juzgado de algún interés. No pudimos resistir al deseo de explorar también estos lugares y hemos formado otro grupo para darles alcance a la brevedad posible. Lo hemos conseguido al fin. ¿Van ustedes a expedicionar en grupos por separado?, interrogó Carrasco. Hemos visto incorporarnos a ustedes, hemos venido a incorporarnos a ustedes y considerando que pasarían por este lugar, aquí hemos determinado esperarlos. En fin, estamos reunidos. ¡Vivan los nuevos compañeros!, gritó Rafaelito. ¡Vivan!, contestamos todos. Pero además está de decir que el contento se hizo más manifiesto con la llegada de aquel refuerzo. El pequeño alto se hizo grande con este motivo y más cuando cada quien comunicó a los nuevos compañeros de expedición lo que se había encontrado en las cavernas visitadas. Don José Salazar Padre era todo oídos. Cada afirmación, cada explicación de los ingenieros llamaba frecuentemente su atención. Puede decirse que no se perdió una sola palabra de aquellas pláticas que escuchaba con sumo interés. ¿Ha visitado usted estos lugares en otras ocasiones, señor Salazar?, interrogó el ingeniero Blázquez. Sí, por 3 veces los he visitado, y aunque no he encontrado algo todavía que llame la atención, no desisto de mi empeño. He ido a hablar mucho sobre las antiguas misiones y muy principalmente sobre los 4 evangelistas, ubicada en estos sitios, de la que he logrado obtener datos que estimo verídicos. Van 3 veces que he venido expresamente en busca de esta misión que creo existe. Como ya dije, si no la he encontrado, ha sido por las dificultades con que he tropezado, por falta de agua en este desierto y por carecer de buenos guías. Y por último, la desorientación como consecuencia natural por no conocer el terreno que se pisa. Pero no desisto y creo firmemente que tal misión existe sepultada entre los médanos de arena. Sí, señor Salazar, replicó el ingeniero Blázquez. Sí existe, y pruebas de ello hemos tenido nosotros al encontrarnos en una caverna con ornamentos sacerdotales y despojos humanos pertenecientes a frailes españoles misioneros que sin duda alguna vinieron a estos lugares a propagar la religión entre las tribus salvajes. Vamos a hacer un paréntesis aquí. La vez pasada estábamos comentando que hay la leyenda de que una de las misiones del padre Quino se perdió. Entonces es muy probable que esté hablando de esa misión perdida, que es la de los 4 evangelistas, ¿no? Hace usted muy bien al sostener la existencia de esa misión y creo en esta vez daremos con ella.
Por su parte, el ingeniero Blázquez, lejos de desmoralizar a don José en sus proyectos, lo animaba más y más, por lo que nuestro buen amigo, el señor Salazar, estaba contentísimo. Ahora sí que no se apartaría de aquel ingeniero. Él sí que como hombre de mucho conocimiento y en posesión de aparatos científicos podría hallarlo todo. Pero don José Salazar padre también se equivocaba esta vez. ¿Sin dejar? Sin dejar de creer en la existencia de la misión de los 4 evangelistas, que según los mapas está oculta en las montañas del Pinacate, hay ocasiones en que los mejores proyectos, las mejores teorías o más o menos fundadas, fracasan lastimosamente ante los insuperables obstáculos que opone la naturaleza. Salazar padre sostenía que la citada misión se hallaba a corta distancia de los cerritos casi iguales, cuyas cimas salían a duras penas de los gruesos médanos de arena. Estos cerritos estaban aislados de otras cordilleras y se distinguían en el horizonte desde donde nos hallábamos en dirección noreste. Todo el cuerpo expedicionario resolvió acompañar a don José en su gira por aquellos lugares después de visitar la más imponente de las regiones volcánicas. Terminó de momento la conversación de Rafaelito, que al parecer se había apropiado de la cocina en unión de don Miguel Ramírez. Nos llamaba a comer anunciándonos que la mesa ya estaba servida. Acudimos con gusto, pues casi estábamos en blanco debido al ligero desayuno que por la mañana habíamos tomado. El sabroso café, la superficialmente reseca pero interiormente jugosa panela de apoyos, la mantequilla, la carne de berrendo, todo eso bien arreglado, fue puesto a la vista por Rafaelito para excitar el apetito del grupo. Cuando más conformes estábamos engullendo aquellos manjares tan ricamente presentados por Rafael, una partida de ganado vacuno salvaje y bravo pasó como un ventarrón por sobre el banquete. El ganado del desierto es sumamente bravo y a veces de esta cualidad era el que nos acometió. Un gran susto se apoderó de todos los presentes con aquella acometida, con aquel ataque tan repentino. Carrasco ya se figuraba mirarse ensartado en los cuernos de algunos de aquellos bichos. Todos brincamos como pudimos a los árboles más cercanos y solo los cocineros y el chileno quedaron en pie. Pude ver que un toro colorado, guaco o aguilillo la emprendió contra Rafaelito. Paréntesis también. Aquí ¿se acuerdan que en otras ocasiones hemos dicho que todos los oficios y todos los trabajos tienen un lenguaje propio? ¿Se acuerdan que habíamos visto en la Sierra y el Viento, sobre todo? Los colores de los animales. El color guaco es pinto. Es por ejemplo, el ganado Hereford, que era muy solicitado antes, era ganado guaco, le decían, porque era café y blanco. Eso significa guaco. ¿Cuaco es lo mismo? Perdón, cuaco, no, cuaco es caballo. Y guaco es que es de 2 colores. Y luego hay otras más, ¿no? Por ejemplo, en la Sierra y el Viento vimos cuando decía que era un caballo 4 albo. Sí. Sé que pues, se sabrá qué será eso, ¿no? O sea, son los animales que tienen las 4 patas blancas. Entonces, como le digo, cada oficio, cada trabajo tiene su propio lenguaje. Por ejemplo, en la ganadería, 4 albo con un lucero. A nosotros puede no decirnos nada, pero los que están oyendo, que saben de campo, sí, porque saben que es un animal que tiene las 4 patas blancas y un lunar blanco en la frente. Sí. Hay una pregunta. Bueno, habrá algunas palabras que son tales, ¿verdad? Pero hay otras cuando se dice que son propias de una región. Ajá, de una región o de un oficio. Ahí no sabemos, por ejemplo, guapo, si es una palabra universal o es... Sí, los colores de los animales es universal. Guapo. Sí, porque no lo inventamos nosotros, pues ya venía con
llegó la clasificación junto con el ganado. Entonces, Ok. por ejemplo, cuando dicen era una vaca josca, uno piensa que a lo mejor tenía algún defecto, que hacía así, ¿no? O sea, no. Y el josco es un color también, es un color entre negro rayado con amarillo. No es que sea josca de que se asusta, ni mucho menos, porque ese es osco, ¿no? Ujú. Y entonces, cada oficio tiene su propio lenguaje, pues, ¿no? De hecho, hay diccionarios de especialidades, ¿no? Por lo mismo. O sea, no es lo mismo el diccionario para ingeniero civil que para abogado, ¿no? Los términos son diferentes. Ya seguimos. Pude ver que un toro colorado, guaco o aguilillo, la emprendió contra Rafaelito, mientras que por otro lado, una enorme vaca negra, con ojos de fuego, pretendía acabar el Ramírez. Otro toro puntal, Barroso, y yo le hacía la corte al chileno. Don Miguel Ramírez daba vueltas y más vueltas a un tronco seco de mezquite para escaparse de las acometidas de la maldita vaca prieta que podía acabar con él. Sin duda que el ganado aquel era de lo muy bravo, puesto que no quería abandonar el campo. Rafaelito, Isa de torero, sacó algunas vueltas toro aguilillo, pero ser una de esas piruetas, todos le vimos por los aires compensado con una catapulta. El toro había introducido uno de sus por entre ambos muslos de Rafael, dando una fuerte, repentina sacudida de cabeza a Rafael a 15 metros de distancia. Aquel no fue más que un gran susto para Rafael, porque resultó ileso de vida. Sí, ahí otro paréntesis. Sí, sí, sí. En los toreros, ese es lo peor que les puede pasar. Porque en el argot de la crianza de toros, eso se llama cogida. Entonces, cuando la cogida es por entre las piernas, clavan el cuerno en la vena femoral y hagan de cuenta que fue la aorta, ¿no? ¿Por qué no le pasó nada? No, porque no lo clavó, pues, o sea, fue nomás un lo sacó. milagroso que no le pasara nada. Eso es lo que quiere decir que no entienden cómo no le pasó nada, si eso es es lo que el toro hace siempre para defenderse, pues. Entonces, falló el ataque nomás, ¿no? Aquel no fue más que un gran susto para Rafael, porque resultó ileso de la comida. La vaca negra no abandonaba a Miguel Ramírez y el toro aguilillo se encargaba de entretener al chileno. No te lo comas, toro, gritaba Manuel Parra de entre ramas de un palo verde. Sí, otro paréntesis. Entre los vaqueros es muy común reírse de los ataques del ganado a otro compañero, ¿no? Puede no pasar nada, pero puede pasar mucho. Y aún sin embargo se ríen, porque tienen que ver cómo reacciona el otro. Es parte de la diversión de esos trabajos, ¿no? No te acabes, toro, no te lo acabes. No te lo comas, No toro, te lo gritaba comas. Miguel Parra de entre las ramas de un palo verde. Los bravos animales se cansaron al fin, pero ninguno campo. Por fin, don Ramón Parra, que llevaba unas chaparreras de cuero de rey, sin curtir, por un tanto muy sonadoras al doblarse, se las quitó. Sí, se saben lo que son las chaparreras, ¿no? Bueno, para no tenernos ahí. Se las quitó y las arrojó sobre el novillo capirote que tenía casi debajo. Santo remedio, aquellas chaparreras produjeron un gran ruido al chocar sobre el lomo del novillo. Espantado, corrió estrepitosamente. El susto caminó al parecer a los demás animales salvajes. Todos, dando tremendos saltos y disparos, abandonaron el campo en precipitada fuga. El chileno estaba verde
y Rafaelito, color amarillo. Los dos ingenieros, Ramón Gil Samaniego, estoy seguro, no daban ese susto por todo el oro del mundo. Qué Sí. cosa más fácil para espantar el ganado. Ujú. Bravo. El ganado mostrenco, como en este caso, es el ganado que se quedó en el monte, si no tiene dueño. Lo vimos también en por las rutas del desierto, cuando se encontraban gente que mataba a los burros, ¿se acuerdan? Mataban los burros para secar la carne y la vendían. O sea, los burros se quedaron en el desierto y los aprovecharon. Entonces, el mostrenco es un... Que no tiene dueño. Ujú. Sí, sí, pero no sabía tiene, eso. no tiene papá, pues, ¿no? Sí, Ujú, una marca. ujú, ujú. Qué cosa más fácil para espantar el ganado. Bravo. En efecto, con Isauro Quirós, y de ahí el adagio que dice, sabe más el diablo por viejo, diablo. Abajo todos, dijo el chileno. ¿Es que todavía tienen miedo? ¿Y tú nos dices eso? Interrogó. Es Pepe Salazar. ¿Acaso desapareció ya de tu cara verde, amarillo? Aquella corrida de toros en medio del desierto no fue ni siquiera medianamente, no por mala calidad del ganado de lidia, sino por pésima condición de los toreros. La comida, interrumpida por la inesperada cometida de aquel ganado bravo, se volvió a reanudar, no sin que algunos expedicionarios tuvieran que preparar nuevos platillos. 2 horas después, la expedición debidamente reforzada con nuevos miembros se puso en marcha caminando siempre al noroeste. Al oscurecer llegamos a un arroyo cuyo lecho estaba formado por arenas y grandes pedruscos negros. Habíamos caminado ese día unas 10 leguas y el manto de lava apenas principiaba. Estábamos ya en el arroyo donde se encuentra la tinaja de los pápagos, un hueco o vaso grande formado en la lava del lecho del arroyo de varios metros de profundidad. La tinaja estaba llena de agua. Ya lo dijimos, nos encontrábamos apenas al principio del manto, no obstante la distancia recorrida. ¿Hasta dónde, pues, la superficie del terreno estaba cubierta con aquella capa de azabache? Al norte y al oeste se divisan desde aquel punto los grandes volcanes. Su elevación es insignificante si se compara con sus basamentos formidables y con la circunferencia y magnitud de sus cráteres espantosos, totalmente ennegrecidos. El arroyo donde nos hallábamos, no obstante ser peñascoso, tiene arboleda más o menos grande por ambas márgenes, un poco más abajo del punto donde está la tinaja. Allí se acordó pasar la noche y permanecer en el lugar unos 4 o 5 días en busca de nuevas sensaciones. Pudimos ver al día siguiente por la mañana que no había solo una tinaja, sino varias. Una de ellas, la más grande quizá y también la más profunda, es la que lleva el nombre de la tinaja de los pápagos. Esa tinaja o tanque no es otra cosa que una profunda oquedad practicada por la naturaleza en la lava. Se llena con el agua de crecientes y permanece así durante muchos meses. Ningún animal bebe agua allí, pues lo impide lo resbaladizo de aquel piso negro. Las otras tinajas o tanques de que hemos hablado no se presentan tan inaccesibles y son frecuentadas por animales que muy pronto consumen el agua que llegan a consumir. Parados en el borde de aquel arroyo, mejor dicho, de aquella abertura practicada en la roca fundida, el señor Salazar padre y el que esto escribe, divisamos a un grupo de nuestros compañeros. Nos dirigimos al grupo formado por los 2 ingenieros, Samaniego, Carrasco, Jaques, Celaya y don Isauro Quirós. Allá, a lo lejos, con al norte, se distinguía otro grupo numeroso formado por el resto de los
excursionistas. ¡Qué espectáculo más imponente! Exclamó el ingeniero Larios, divisando a cierta distancia el cráter de un enorme volcán. Señores, vamos, dijo el ingeniero Blas, y lleguemos hasta la cumbre de ese coloso. Y si es posible, bajemos hasta su fondo. Nuestros compañeros van ya adelante. En marcha, señores. El ingeniero, uniendo la acción a la palabra, tomó el rumbo indicado. El gigantesco volcán se distinguía a 4 kilómetros de distancia, y aunque íbamos a pie, muy pronto arribamos a la falda por el lado sur del volcán. Esta falda se presentaba enteramente cubierta de arenas volcánicas y teníamos que ascender por aquel plano inclinado como de 70 grados del horizontal y flojo en extremo al pisar. En ocasiones nuestros cuerpos se hundían hasta las rodillas en la arena de aquel volcán, pues son incontables los tuceros que allí existen. El tucero, sí, Tuceros. es los hoyos que hacen los Juancitos o las tuzas. Las tuzas Ok. son las, ¿cómo se llaman? Los topos. Ujú. Ok. El ascenso, pues, Los Juancitos sí saben lo que son Sí. los Juancitos, ¿no? Ajá. Todos. Ujú. sí. En el desierto es muy común, Juancito. El ascenso, pues, se presentó difícil, pero nuestra obstinación venció los obstáculos. Mi demeritada pluma no puede describir la sensación que experimentamos cuando llegamos a la cima. El borde donde quedamos parados solo medía 3 metros de anchura. Teníamos a nuestra espalda una falda arenosa muy inclinada y por nuestro frente, a 2 pasos, un abismo de más de medio kilómetro de profundidad. El cráter de este coloso, de una circunferencia perfecta, como trazada con un compás, tiene un diámetro de más de 1500 metros, según cálculos de los ingenieros, y en cuanto a su profundidad, me quedo corto al decir que es de medio kilómetro. Allí sí que se experimenta la sensación denominada atracción del abismo. Cualquier pisada en falso resulta peligrosísima. Imaginen los lectores aquel inmenso hueco cilíndrico con paredes de vidrio enteramente a plomo. De ser verdad la existencia del infierno que nos habla el padre Ripalda, este volcán no puede menos que ser una de las guardias de Satanás. Allá, en el fondo de aquel antro, se ven los cactus gigantes llamados saguaros del tamaño de una diminuta tachuela. A no dudarlo, hay tierra en aquel fondo, como la denuncia la vegetación que se ve desde la cima del cráter. Imposible decir qué clase de plantas habrá en aquel fondo negro, pues solo se distingue un verde follaje. Caminamos como 6 kilómetros por aquella muralla de lavas, que ésta aumentara el estrecho paso. Como se trataba de una circunferencia perfecta, volvimos después de 2 horas al punto. El espesor del muro fundido es igual en todas partes. Las paredes del cráter por todos lados son verticales. Por detrás, las faldas arenosas presentan igual inclinación por los 4 rumbos. Aquel enorme volcán simulaba la forma de un colosal cono truncado. ¿Qué digo? De un gigantesco embudo invertido. ¡Qué naturaleza tan caprichosa! Ya los lectores se imaginarán la cantidad de materias en misión que salieron por aquella bocaza formidable. Más de una lengua sin decir. El sistema nervioso es atacado allí por una extraña sensación. Recuerdo que muchos excursionistas, al avanzar por aquel, nos cogimos de las manos o de tal o cual piedra saliente. El ingeniero Blasquez tomó la palabra. Señores, en el planicie que se ve al sur de este volcán,
vamos a instalar nuestro campamento por algunos días, ya que necesitamos de algún tiempo que será empleado en estudio y observación. Tenemos cerca el agua de la tinaja de los Pápagos y yo les prometo que haremos aquí importantísimo descubrimiento. ¿Están de acuerdo? Contestamos afirmativamente, ya que considerábamos a los dos ingenieros como los guías científicos de la expedición. Bajamos a la planicie designada por el ingeniero y, como lo dispuso, abandonamos el campamento de la tinaja de los Pápagos para establecerlo media legua más al norte, rumbo al volcán. 4 horas después, ya debidamente instalados, tomábamos alimentos en el nuevo campamento. A Carrasco, Celaya, Don Ramón Sotelo, Vega, Yaques y Salazar se les notaba aún cierto temor. Los nervios experimentaban todavía la sensación de la atracción del abismo. Cada quien se forjaba proyectos de lo que pensaba poner en práctica. La tarde de ese día se dedicó a la caza, que fue abundante, pues en la región abunda el antílope y el cimarrón o borrego salvaje. Por una precaución de Rafaelito, se encendieron grandes hogueras que para ahuyentar a las fieras, las que allí no se conocen, a no ser que tenga como tales a los millares de asnos salvajes que pululan por aquel inmenso desierto. Los burros salvajes en cantidades fabulosas atronaban el espacio con sus ritmos y ya nos tenían fastidiados. A la mañana siguiente, armados todos y provistos de lo necesario, la emprendimos hacia la cima del cráter, a donde llegamos como 1 hora después, ya que la montaña no es alta y estaba ahora inmediata. Notamos que Carrasco, Vega y Gil Samaniego cargaban con una carpa de lona y una hacha de mano. Nosotros creíamos que iban a fijarla en la cumbre para tener sombra y no hicimos aprecio. Apenas llegamos, los ingenieros se entregaron a sus estudios y observaciones, dando ocupación a esto a un buen número de expedicionarios. Don Isaurio Quirós, don José Salazar padre, don Ramón Sotelo y don Ramón Parra, sentados en un verdadero banco de vidrio negro, platicaban y hacían comentarios sobre lo espantoso de aquella erupción y admiraban la obra de la naturaleza. De vez en cuando, don José Salazar se fijaba en el noroeste por donde alcanzaba a divisar 2 puntos negros que sobresalían de los médanos de arena. Ahí están los cerritos que busco, decía. Ya daré con ellos, no pueden ser otros. A una distancia como de 200 metros de aquella circunferencia enorme, por su borde se distinguía un grupo de excursionistas y un bulto blanco enrollado. El grupo lo componían ahora Gil Samaniego, Carrasco, el chileno, Vega y Regino Celaya. El bulto blanco no era otra cosa que la carpa que habían tirado del campamento. ¿Qué estarán haciendo aquellos destornillados?, interrogó don Ramón Sotelo. Vamos a verlos. Vamos, contestaron los demás. Cuando hubieron llegado, se dieron cuenta que Gil Samaniego armaba 8 grandes varejones de ocotillo de madera de esqueleto de paraguas. ¡Pum!, exclamó Quirós. Vamos a hacer un paréntesis, porque aquí viene el por qué está considerado el Julio Verne mexicano, ¿no? Una de las razones por las que está considerado el Julio Verne mexicano. Seguimos. Seguramente, dijo Parra. La carpa de lona fue expedida por Carrasco sobre aquel armazón improvisado, asegurándola a los largos perejones de ocotillo con alambre que llevaban. En efecto, a poco rato quedó algo así como una figura de paraguas. Entonces Gil Samaniego, dirigiéndose a los demás, se expresó así: Señores, yo no soy hombre que retrocede ante obstáculo alguno cuando me propongo salir con una idea. He resuelto explorar el fondo del cráter a como se pueda, y lo hago como 3 o 2 son 5. He construido un gran paraguas valiéndome de una de nuestras carpas, lo que viene a resultarme aquí un excelente paracaídas para bajar al fondo. Es superficie para 2 o 3 personas,
Aunque si alguno quiere acompañarme en el viajecito, a lo práctico. No, no hará usted eso, dijo Quirós. Eso equivale a un suicidio, dijo don Ramón Sotelo. No lo permitiremos, dijo Parra. Pues vean si pueden impedirlo, dijo Gil Samaniego, cogiendo el palo de aquel inmenso quitasol y dando un brinco al abismo. Todos cerramos los ojos para no ver el funesto desenlace. Los ingenieros y los demás excursionistas nos dimos también cuenta de aquel acto temerario y volvimos el rostro instintivamente. Luego de un instante asomamos el rostro pasado para ver lo que había sucedido al compañero de aventuras. Lo distinguimos aún en el aire, descendiendo lentamente con el auxilio de aquel paraguas colosal. En efecto, para Ramón resultó un magnífico paracaídas. Finalmente, después de un lento descenso, llegó al fondo, cayendo casi en el centro de aquella baja circunferencia. Apenas se distinguía a Gil Samaniego como si tuviera media pulgada de altura. Con el auxilio de los gemelos, el ingeniero Larios notó que Gil Samaniego nos convidaba a bajar. Advertía que nada temiéramos, que el paracaídas funcionaba a mil maravillas, que no había corrientes de aire que pudieran voltear el aparato improvisado. Entonces la sensación de atracción al abismo nos abordó por completo. El miedo que experimentamos fue para dar lejos de nosotros y resolvimos seguir al compañero de aventuras al fondo del volcán. Corrimos todos a donde estaban las carpas, las derribamos cargando con todas ellas, con buena cantidad de provisiones. Nos pusimos a construir 10 paracaídas más, valiéndonos de los varejones de cotillo, que para aquel lugar abundaban, y pedazos de alambre. Igual, todos al construir por Gil Samaniego, en lo que Reyes Carrasco y Regino Zelaya resultaron profesores. La operación fue laboriosa, pero se vencieron todos los obstáculos. 4 horas después, 10 enormes paracaídas estaban debidamente listos para que pudiéramos descender al fondo del Carrasco y Zelaya, apoderándose de uno de aquellos aparatos en vertical, se cogieron con ambas manos de la intersección de los varejones de cotillo, dando un salto al abismo. No hubo novedad alguna. Los vimos descender lentamente hasta caer a como 10 metros del lugar donde estaba Gil Samaniego. Ante aquel ejemplo, ¿Se quedó? Ante aquel ejemplo, Aparato de aquellos. ¿Esa es, no? Sí. Ante aquel ejemplo, cogimos un aparato de aquellos, cada par de excursionistas, y dando el brinco de ordenanza, experimentamos la sensación del que flota en el vacío, y más cuando el descenso era tan lento debido a la gran porción de aire que oponía resistencia al descenso. El paracaídas donde viajaba don Ramón Sotelo y don Ramón Parra dilató mucho para llegar al piso más bajo, dado que dichos señores emplearon para construir su paracaídas la lona más grande, por lo que naturalmente el aire oponía más resistencia al descender el aparato. Hubo un momento en el que la gravedad se anuló debido a la oposición del aire, que inflaba hasta casi reventar la carpa de lona. Calculamos que aquel aparato descendía con una lentitud igual a 3 metros por minuto a ciertas partes. Por fin, todos nos estrechamos al llegar al fondo. Ninguno sufrió ni el más ligero araño. El ingeniero Larios felicitó calurosamente a Gil Samaniego por haber sido el improvisador de aquellos aparatos. Nunca le faltan recursos a un hombre de talento, decía Ramón Gil Samaniego, dándose golpecitos en el pecho con cierto aire de satisfacción. Ahora falta que el mismo Gil Samaniego, dijo el ingeniero, que tan notable inventor nos ha resultado, vaya estudiando la construcción de otro aparato para ascender, ya que no tomamos eso en consideración al bajar a este abismo. Eso ya lo veremos, dijo Gil Samaniego. Ahora lo que nos interesa es curiosear, examinar con el mayor detenimiento cuanto tenemos a la vista.
¿Quieres leer? Para terminarlo tú. Ok. El ingeniero Blázquez, parado en el centro de aquel bajo círculo, estimó un diámetro de más de 1,400 metros. El barómetro fue consultado y se vio que aquel fondo tenía solo 80 metros sobre el nivel del mar. Se hicieron algunos cálculos sobre la altura y ambos ingenieros estuvieron de acuerdo en que el fondo hasta la cima había una distancia mayor de 500 metros. El fondo, enteramente circular, era plano y como nivelado. La vegetación es allí como la de fuera, pues se ven saguaro, chollas, nopales, hediondilla o gobernadora, mezquite y algunas plantas trepadoras. La arena volcánica predomina en el fondo y por las orillas de aquella inmensa circunferencia abundan los pedruscos de lava. Las paredes, o mejor dicho, la única pared circular, porque no es más que una sola, estaba enteramente a plomo por todas partes. Aquella bocaza era pues colosal. Para que el lector pueda tener una idea, imagínense el agujero que dejaría un cilindro perfecto de bases paralelas, de circunferencia mayor de 4,500 metros por cuando menos 700 de altura, según rectificaciones que se hicieron en los cálculos. Puede asegurarse que pecamos de cortos al señalar tales dimensiones, pero nos ponemos en el cálculo más bajo. De lo anterior, ya se podrá deducir la inaudita cantidad de lava que salió de aquella hornaza y de otro volcán más grande aún que se ve inmediato y del que hablaremos enseguida. Todos creíamos soñar ante aquella nueva maravilla de la naturaleza. Los ingenieros no pudieron identificar la roca. Uno decía que se trataba de granito u ónix, otro que de pórfido o de orita, pero ninguno fundaba sus afirmaciones. En efecto, ¿qué identificación cabía hacer en aquellas rocas reducidas a vidrio? Los ingenieros, según pueden observar, hicieron esta anotación en sus memorandos. La roca de este volcán no puede identificarse debido a la perfecta fusión. Los profesionistas hubieron pues de conformarse con recoger algunos fragmentos de aquellos pedruscos para enriquecer las colecciones del Instituto Geológico Nacional. Que se trataba de rocas primitivas, no cabía la menor duda, pero como de estas existen varias clases, no se pudo establecer la clasificación o identificación definitiva, quizá por falta de laboratorio químico para analizar aquellas lavas. Préstamelo tantito, Gloria. Porque nomás quiero hubo un cambio en el programa, si quieres anunciarlo. Sí, desgraciadamente, Josué Vargas, que no va a poder ayudarnos con la visita, ¿no?, a la biblioteca. Sin embargo, la reprogramamos para agosto. Cuando vuelvan a las actividades en agosto, la biblioteca y círculo, pues, mirando ahí abajo, ¿no?, curioseando. Sí, está en el sótano. La biblioteca privada de Márquez. Y justo ahí hay una primera edición. Sí, es el apellido, Márquez. Sí, Márquez. El dono. Es suya, es una colección privada. Suya, es la biblioteca del Septentrión, lleva como unos años, lleva varios años ya, pues ahí, para verla por cita, ¿no? Es como privada. ¿No al colegio entonces? No, ¿Me la prestó? Sí, pues. Sí, ¿no? ¿Va a regresar a él? Sí. Por lo mismo, Pero puede ser consultada. Por cita. ¿Cuánto tienes con el colegio? Aquí, de diciembre. Lo va a llevar. Okay. Por cita, no es Sí. que hay que ver. Como nos da oportunidad, el que no vamos a ir a visitar esta vez, vamos a leer otro capítulo que nos lo íbamos a saltar.
había puesto una separación. Todavía tenemos media hora y más la otra, 20 minutos más la otra, más el otro tiempo. Antes, déjenme nada más invitar a las personas que nos están viendo por Facebook para hablarles del programa siguiente. Tenemos 2 citas ya programadas para el mes de agosto. Creo que es el primero. Es El 5 de agosto. 5 de agosto y luego el 20 de agosto, más 19, o menos. 19. Tenemos dos libros para analizar. El primero, que es los primeros días de agosto, es Actos de Guerra del alférez Juan Bautista de Anza, que habla sobre la fundación exacta de la ciudad de Hermosillo. Y el que le sigue sería un texto que está hablando de Sonora en el libro de Fernando del Paso, que se llama Noticias del Imperio, y el texto se llama Yo soy un hombre de letras. Muy interesante. Estaremos aquí en la biblioteca. Son bienvenidos todos. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, perdón. Sí, ya cambio de horario para ese entonces. ¿Perdón? En la biblioteca Gerardo Cornejo. El círculo de lectura es La Sierra y el Viento, que es la novela por excelencia de Gerardo Cornejo. Estamos acá en Hermosillo, Sonora, por la calle Cerdán. Número, no me acuerdo. 127. 127. Y la biblioteca está abierta prácticamente todo el día, ¿no? De 8 a 1. Son bienvenidos. Vamos a... Capítulo 6, de sorpresa en sorpresa. Grandes partidas de cimarrones o borregos salvajes se veían en aquel fondo, pero como ninguno llevaba armas consigo, ya que se abandonaron en la cima del volcán al descender en los paracaídas improvisados, nadie pensó en dedicarse a la caza, viéndose a los cimarrones correr por aquella gran circunferencia al pie de las paredes verticales. ¿Cómo habían entrado allí aquellos animales? ¿Por dónde bajaron hasta el fondo? De pronto todo parecía un misterio. Para Rafaelito aquellos momentos eran de desesperación, pues ya se le figuraba acabar con aquellas partidas de chivos como acabó con los jabalíes en las vertientes del Cerro Colorado. A Carrasco, a Celaya, al Chileno y a Quirós se les iban los ojos al contemplar aquellos animales sin tener un arma a la mano con que cazarlos. Hubo que renunciar a la idea de la caza, porque, aun suponiendo que se hubieran llevado armas, ¿cómo se iban a sacar de aquellas profundidades las piezas cazadas? Esto era imposible. Al considerarlo así, cada quien se dedicó a curiosear alrededor de aquella formidable circunferencia de lavas, por lo que decían esos personajes, el volcán en cuestión no tenía cuatro. Después de 3 horas nos reunimos los excursionistas en el sitio donde se hallaban los paracaídas improvisados, y hasta entonces pensamos en nuestra espantosa situación, en medio de aquel fondo, a más de medio kilómetro de profundidad y sin medio alguno de salida. Aquella situación sí que era verdaderamente horrible. Nos faltaban Carrasco, Ramón Gil Samaniego, Manuel Parra, el chileno y don José Salazar Padre para estar todos reunidos. Por más de 2 horas los esperamos en vano y no podíamos distinguirlos en parte alguna de aquel inmenso redondel. Esto vino a alarmarnos más y más. ¿Por dónde se habían ido? ¿Por dónde habían volado? Aquellas paredes estaban a plomo y no presentaban grietas en ninguna parte, por donde pudieran haberse extraviado. ¿Dónde estaban y qué les había pasado? La incertidumbre en que nos hallábamos no reconocía límites. El asunto no era para otra cosa. Después de esperar por mucho tiempo, resolvimos cada quien ir en su busca por distintos rumbos de aquel fondo para reunirnos nuevamente en el punto de partida, con las novedades de que adquiriéramos. Así lo hicimos. Formando grupos, nos dedicamos a buscarlos por todo el interior del cráter con un afán que no puede describirse. Transcurrieron 3 horas de reunirnos en el punto de partida, todos con la misma novedad. Los compañeros no aparecían.
Esto, como es natural, nos desmoralizó por completo. No habiendo grieta alguna ni en el fondo ni en aquellas paredes de vidrio, era preciso convenir que nuestros compañeros se los hubiera tragado la tierra. Ahora bien, por lo que se refiere a los que ahí quedamos, ¿cómo no íbamos a componer, cómo nos íbamos a componer para salir de aquel antro? Ante la pérdida de nuestros compañeros de aventura, así como la falta de agua sin esperanza de auxilio alguno, los ingenieros y con todo ello el resto de la comitiva, pensamos en el suicidio. Este mal nos contaminó a todos. Era preferible antes que sufrir los rigores de la negra mano del destino, muchísimo más negra que la lava de aquel volcán. Esto es, dijo el ingeniero Blázquez, lo que sucede en todos los casos al obrar de un modo tan precipitado, sin medir las consecuencias de un acto de temeridad como lo es el haber bajado a este averno sin antes haber asegurado cómo saldríamos. Ahora, dijo Larios, los comentarios salen sobrando ya. Estamos cogidos en la trampa y sin esperanza. Yo convengo en que cuando ya no encontremos ese auxilio que tanto vamos a necesitar en breve, antes que sufrir una muerte lenta y horrible, nos colguemos de los mezquites que hay aquí. Pero antes de morir yo pregunto, ¿dónde están los perdidos y qué fue de ellos? ¿Por dónde se fueron? Pues eso mismo nos preguntamos todos, dijo Isauro Quirós, pero en vano nos resulta averiguarlo. Una vez los vi por allá, dijo Ramón Sotelo señalando un peñasco de lava. Los hallaremos, dijo Rafaelito, es posible que les encontremos el rastro. No, sale sobrando esa medida, dijo Ramón Parra. Sobre lava no se pinta huella alguno. Es cierto, dijo Rafael desconsolado. Esperemos esta noche antes de atentar contra nuestra vida, dijo don Ramón Parra. Y si para mañana al nuevo día no aparecen, entonces ya sabremos lo que tenemos que hacer. Sí, contestaron todos, ya lo sabemos. Nos encontramos muy tristes por lo acontecido. Perdón. Nos Sí, encontramos sí, muy tristes por lo acontecido, pero uno llevaba agua y solo comestible. Inicio de la sed, empezamos a sentir de una manera horrible. Ya muy avanzada la noche de ese día, negro para todos, acostamos sobre un lecho de arena volcánica. Ninguno movía los labios para nada. Se consumieron infinidad de cigarrillos para divagar un poco, sin conseguirlo. ¿Quién iba a conciliar el sueño? Como a las 10 de la noche, se oyeron ruidos extraños subterráneos. ¿Has escuchado?, interrogó algo sorprendido el ingeniero Blázquez. Sí, estamos todos. ¿No han oído ruidos? Muchos ruidos de la tierra. Como no haga una nueva erupción el volcán, ahora que estamos aquí, dijo don Miguel Ramírez. Ah, no, dijo el ingeniero Larios. Ningún calor se siente y la temperatura es agradable. Más, el terreno no sufre sacudimiento alguno. No hay que pensar, por lo tanto, en erupciones y desechemos esa idea. Aquí está el dinero, dijo una voz que salía debajo de la tierra, muy cerca de donde nos estábamos. El asombro fue general. La voz se oyó perfectamente. Oímos otras voces perceptibles y ruidos extraños bajo el suelo en que nos hallábamos. Cosas pasan aquí, exclamó Torga. Yo tengo miedo. Yo también, dijo Ramírez. Yo, don Ramón Parra. Todos, exclamó don Isauro Quirós. Y pasan cosas inauditas. Este volcán está hablando, seguramente por demonio. Calma, señores, ordenó el ingeniero. No hay que creer cosas sobrenaturales. Hay que buscar a todo una explicación que satisfaga. Entonces, ¿qué es esto?, interrogó don Ramón. Pronto lo sabremos, seguramente, contestó a su vez el ingeniero.
¿Acaso ya nos olvidamos de los Dios? Quizás, ¿quién nos asegura que no sean ellos que hacen ese ruido? Pero suponiendo sean, ¿por dónde se metieron? Cuando hay ni siquiera una abertura por donde pase mosco. No, no creo que sean ellos, decía Rafaelito, quien estaba recargado sobre un peñasco de lava. Con grande sorpresa de todos, vimos a Rafael dar un salto, como quizá no habrá dado otro en su vida, pues salvó con el brinco una distancia no menor de 10 metros. Ah, chido. Todos nos levantamos para ver qué sucedía, qué motivaba aquel enorme salto. Auxílienme, señores, decía Rafaelito lleno de pánico. Miren allí bajo la piedra negra. Alguien, sin ser ninguno de ustedes, me dio un jalón de las botas. Volvimos el rostro todos para el lugar que indicaba Rafael. Vimos en la base de la piedra un pequeño agujero por donde apenas podía pasar un hombre, avanzando pecho en tierra. Por allí sacaba la cabeza el mismísimo Reyes Carrasco, quien venía caminando por debajo de la tierra y arrastrándose como una lagartija. Carrasco, al llegar al punto de salida y ver allí a un hombre parado, sin manera, le dio un fuerte tirón de las botas, ocasionando a Rafael un tremendo susto que lo hizo saltar 10 metros, como ya lo hemos dicho. Rafael se repuso y Carrasco salió de aquel agujero como pana. Tras él, también como cachorros, salieron uno por uno todos los demás. Nosotros, que ya los considerábamos perdidos para siempre y habíamos decretado nuestro suicidio general para no perecer desesperadamente, ante la llegada de los perdidos, fuimos embargados por el contento más grande que imaginarse pueda. Me siento en extremo feliz de volver a verlos, Blasquez, pero la felicidad no es completa jamás en la tierra. Ahora nos quedan dos problemas que resolver, y son del agua y el de la salida de este antro. Pues délos usted por ya resueltos del modo más satisfactorio. Con gran gozo, Manuel Parra. Agua y salida hemos hallado. Necesitamos que se inventen nuevos aparatos para elevarnos a la cumbre del volcán. Sí, dijo Ramón Gil Samaniego. Todo eso ya está resuelto. ¿Pero cómo es eso y qué fue de ustedes en tanto tiempo?, interrogó el ingeniero Blasquez. ¿Cómo es que han venido a salir aquí precisamente al sitio donde nos hallamos? Esas son muchas preguntas, dijo Carrasco, y no podremos contestarlas todas de momento, puesto que con solo acompañarnos se dará usted cuenta de todo. Hemos visto cosas sorprendentes y hemos entrado por el mismo lugar que hemos salido. Si ustedes se hubieran fijado en nuestras huellas, nos hubieran encontrado. Hemos huellado por muchas partes, pero aquí no, es cierto. Ahora, dijo Ramón Samaniego, lo que resta por hacer es dormir el tiempo que nos queda de la noche. Al aclarar la aurora del nuevo día, haremos poco más grande este agujero en solo una longitud de 2 metros, pues de ahí en adelante es anchísimo. Por ahora no queremos decirles qué es lo que vimos y qué descubrimientos hicimos para que ustedes la lleven con nosotros. Yo ya me imaginaba encontrar todo esto y mucho más, dijo el ingeniero Blasquez, pues las obras de la naturaleza son sorprendentes. Cuando amaneció, pudimos observar bien aquel agujero accesible solo a las iguanas. No nos explicábamos satisfactoriamente cómo era que Carrasco, Manuel Parra, Samaniego, el chileno y don José Salazar, padre, hubieran pasado por ahí. Como habíamos estado tan distraídos el día anterior, observando las paredes de vidrio negro de aquel antro, no nos percatamos que aquellos 5 personajes de nuestra historia
se apartaron y se metieron en aquel agujero. Con muy poco trabajo, aquel hoyo se hizo grande, lo suficiente para dar paso franco a un hombre de pie. Al poco trecho, ya no hubo necesidad de trabajar más, porque la naturaleza nos brindó un amplio camino con un piso de cristal negro pulimentado. Volvimos de nuevo al punto donde habían quedado los paracaídas improvisados. Los desarmamos, cargando con todo, tomamos aquel camino subterráneo, llevando esta vez por guía a Manuel Parra. Los conocimientos del terreno de los señores López ahí fracasaron, pues si bien era cierto que conocían el exterior a las mil maravillas, no podían saber de ninguna manera qué había en el subsuelo, pues ni siquiera se lo imaginaban. Sí, vamos a hacer un paréntesis para hablar de los López, que son los que conocen el terreno arriba. ¿Se acuerdan que vimos con Valdemar varios matrecitos también en la novela anterior? Que a los húngaros los llevó uno de ellos, de los López, por donde hicieron el recorrido que luego sería el camino a seguir, ¿no? O sea, que los López eran los que conocían muy bien por fuera, pero en este caso era novedad para ellos. Está hablando de los túneles de lava, que para su época era increíble saberlo, ¿no? Porque no era muy común, pues no había espeleólogos en aquel entonces. Y él ya hablaba de los túneles de lava. Y lo que sigue está todavía más increíble. Nuestra sorpresa no reconoció límites al avanzar por aquella maravillosa galería de vidrio oscuro, de piso casi horizontal, con sus paredes laterales como a 4 metros una de la otra. Con la bóveda más o menos elevada, todo aquel conjunto reflejaba la luz a las mil maravillas. Por todas partes, de arriba, de abajo, a la derecha, a la izquierda, el fenómeno de reflexión era perfecto. Aquello era como un gran túnel cubierto por todas las partes de un lienzo negro con incrustaciones, diamantes, pedrerías de distintos colores. Buenos chascos se llevaron algunos excursionistas al acercarse e intentar arrancar algunas de aquellas piedras preciosas. Las variaciones de la posición del sujeto al acercarse, el cambio, la visual quizá, debido al acercamiento, era motivo suficiente para que la piedra preciosa, vista ya de manera diferente, opacara su brillo sorprendente, solo presentaba en realidad el saliente fragmento de lava con facetas que al ser heridas por la luz en determinadas direcciones provocaban el fenómeno de la reflexión. Era pura obsidiana. Más de 4 kilómetros caminamos por aquel túnel construido por la caprichosa naturaleza, notando con gran asombro de nuestra parte una corriente de aire que casi nos apagaba las pequeñas luces que llevábamos. Todos estuvimos de acuerdo que en aquel corriente de aire, de aquella negra galería bajo las lavas, no conduciría a un punto de salida a la superficie. El trayecto de los 4 kilómetros recorridos estaba alfombrado de cristal. Tuvimos la suerte avanzar por aquel riquísimo pavimento, que jamás lo tendrían en sus palacios los potentados de la tierra. A la hora de marcha, por aquella galería subterránea, para nuestra sorpresa, fuimos a salir precisamente al fondo del otro cráter igual, o si se quiere, de mayores dimensiones que la anterior, aunque de forma ovalada. Salimos de las llamas para caer en las brasas, dijo Rafaelito, lleno de desaliento. Hemos caminado mucho para dar con otra guarida del diablo, dijo don Abelardo López. No, señores, replicó Manuel Parra, que servía de guía. Hasta a caballo se puede salir de aquí. Además, tenemos agua en todas las concavidades de las lavas, como si fueran pequeñas tinajas. Al cerciorarnos de lo que señalaba Manuel Parra, muy grande fue nuestro contento, y ya no hubo tensión alguna. Viendo pues ahí había agua en abundancia,
que podíamos salir cuando nos pareciera conveniente. Los ingenieros dispusieron que se armaran ahí las carpas de lona y que el campamento se instalara en el fondo del mismo, en el fondo mismo de este nuevo volcán. Y así se hizo. Con gran facilidad, algunos expedicionarios escalaron la cima, aseguraron los caballos para después regresar al campamento por las armas y dejar objetos que pertenecían en las faldas arenosas del primer volcán. Cuando regresaron, nos hallamos llenos de entusiasmo y pensamos no abandonar el cráter en muchos días. Aunque la provisión de carne era todavía abundante, Celaya, Carrasco, Rafaelito, Salazar y Manuel Parra propusieron una batida a los cimarrones que habíamos visto en el primer volcán. Aquello sí resultó una verdadera hecatombe para los pobres borregos salvajes. Después de media hora de caza, una docena de ellos estaban muertos. Cada quien se echó a cuestas un par. Solo Carrasco y Celaya cargaron con 3 cada uno. Conste que aquellos animales pesaban hasta 5 arrobas cada uno. ¿A quién se le ocurre caminar con una carga tan pesada, más de 4 kilómetros por aquella galería, hasta llegar al campamento situado en el fondo del segundo volcán? Estos gallos sí que no tienen cuates. Ellos y solo ellos podían haber cargado con 3 cimarrones cada uno. El resto se encargó de destrozarlos. Ramón Gil Samaniego se apropió de todas las cabezas de aquellos animales para enriquecer las colecciones del Museo Zoológico. Pobre Ramón, todo quería donar al museo. El que escribe se percató que Astorga y don Abelardo López nos llamaba desde uno de los vericuetos de este nuevo averno. Sí, pues así puede llamarse. Vengan por acá, decían. Un grupo de excursionistas caminó a toda prisa al lugar donde se oían voces. Cuando estuvieron allá, notaron los presentes, López y Astorga estaban a la orilla de un abismo en el interior de otro abismo, como era aquel volcán. Este era una especie de pozo como de 10 metros de diámetro, a plomo como 2 metros, siendo después con una inclinación muy pronunciada. También el edeme de este pozo era de vidrio negro, enteramente liso, y el paso por ella era imposible, a no ser con auxilio de fuertes cables. Aquella profundidad parecía no tener fin, pues algunas piedras fundidas que ahí fueron arrojadas descendían con gran velocidad, como lo indicaba con toda claridad el sonido que producían al chocar con las paredes. Sonido que iba apagándose conforme se alejaban de la piedra hasta que se extinguían por completo. Ninguno de los presentes, ni el temible Ramón Gil Samaniego, que parecía el más resuelto, se atrevió a entrar por aquel hoyanco. Se abandonó la idea de explorar el pozo en vista de los peligros. No había necesidad de hacerlo, pues quedaban muchas cosas por venir de admirar en aquel volcán. Por demás está decir que se formaron grupos de 3 o 4 excursionistas, avadidos de encontrar nuevos motivos de admiración dentro de aquel redondel, y esta vez todos portaban sus armas. Uno de estos grupos lo formaba Carrasco, Gil Samaniego, Manuel Parra y el Chico, quienes al parecer les agradaba andar separados de los demás. Otro grupo se veía por rumbos opuestos y lo formaban don Isauro Quirós, Ramón Parra, Miguel Ramírez, José Salazar Padre, Nacho Alegría y Domingo Quirós. Vega y el resto de los excursionistas optamos por explorar otros lugares con los ingenieros. Como ve, todos estábamos ocupados en trabajos de exploración. Por el rumbo que habían tomado Carrasco y demás que le acompañaban, el piso era arenoso y se podía avanzar sin dificultad alguna, no siendo así por el lado que eligieron Quirós y sus compañeros de aventura. Por esta parte, el piso era en extremo variable, pues tan pronto se vela cubierto de lava como de arena volcánica, presentándose la marcha llena de obstáculos. El grupo formado por los ingenieros y demás acompañantes no se decidió a inspeccionar lugares alejados y se dirigió a 2 pequeñas eminencias formadas por lavas que estaban en uno de los focos de aquel óvalo formidable. Rafaelito notó una gran abertura en medio de 2 peñascos negros y repentinamente dio un grito: «Ingenieros, estas son guaridas de Satanás, vengan acá».
Cuando nos acercamos, observamos una profundísima grieta a la que podía bajarse hasta una especie de saliente que formaban las lavas. Los ingenieros acordaron que nos uniéramos todos los excursionistas y juntos exploráramos aquel abismo que al parecer nos llevaría hasta el centro de la Tierra. Una hora larga pasó antes de poder reunirnos. Rafaelito estaba como asustado, asegurando que nunca se imaginaba que pudieran existir cosas semejantes. Todos realmente estábamos llenos de miedo, pero habiéndose asegurado los ingenieros que no correríamos ningún peligro y de que allá, muy en el interior, encontraríamos cosas muy dignas de interés, nos decidimos a caminar con ellos al mismísimo centro de la Tierra. Nos habíamos equivocado en lo relativo a los obstáculos que creíamos encontrar al descender, ya que bajábamos sin dificultad hasta llegar al saliente que hemos hablado, caminando siempre sobre un pavimento de vidrio negro muy. Al llegar al saliente que dejaron las lavas del volcán, estando solo a 45 metros sobre el mar, avanzamos saliente rumbo al sur-oeste, teniendo a nuestra derecha un insondable abismo de una anchura que no se puede calcular. Como media hora o más caminamos de este modo tan peligroso. Una corriente de aire nos indicó que había alguna otra salida al exterior. Repentinamente, y cuando más absortos nos hallábamos contemplando esta maravillosa de la naturaleza, fuimos a salir al fondo de otro cráter, no tan profundo como el anterior, de unos 300 metros cuando mucho, pero en cambio con una circunferencia de casi el doble del tamaño de los ya conocidos. La séptima guarida de Judas, dijo Rafaelito. Aquí hay una cosa curiosa, no sé si se fijan, en ningún momento ha nombrado los cráteres, porque la mayor parte tenían nombres en inglés. Y entonces así ni se confunde ni confunde, no sabemos de cuál cráter está hablando. Suponemos que es el elegante por donde entraron, pero nomás lo suponemos. Ya tuvo esa precaución de dejar en suspenso qué cráteres eran. Y el que sí le da el nombre al principio es el del Colorado. ¿Se acuerdan? Que es como un hormiguero. Nada más así. El Colorado y ya. Que es donde estaba la Morusa, precisamente. ¿Se acabó? Oh, No. en este está diferente. Ahorita terminando este capítulo vamos a hacer comentarios porque ya está muy larga la lectura. Ahora sí. Sí. El caso Mocho, dijo Regino Zelaya. Con mucha facilidad pudimos salir de este volcán a la cima del cráter, pues tenía accesos por varios lados. De arriba pudimos observar la enorme cantidad de lava que arrojó esta montaña. Todo el campo está inundado por las lavas en una superficie que abarca muchos kilómetros cuadrados. Podíamos ver aquel torrente ígneo formando caprichosos oleajes. Llegó hasta el Golfo de California, lo que hacía suponer que parte de dichas lavas, en parte sepultadas bajo los espantosos médanos de arena. Ahora la explicación que nos debe, señor ingeniero Blázquez, dijo Zelaya, señalando al sureste una larga serranía. Oh no, aún es tiempo. ¿Ve usted la cumbre de aquella cordillera?, dijo a Zelaya, señalando al sureste a una larga serranía. Sí, dijo Regino, es la cordillera de El Pinacate, a donde vamos a ir según lo acordamos. Pues bien, replicó el ingeniero. Yo adivino que también existen en esas montañas grietas interminables y oquedades espantosas, que los fenómenos que aquí tuvieron lugar se repitieron en estos lugares por infinidad de años, originando cambios radicales en la corteza terrestre. Así pues, cuando escalemos esa alta sierra y estemos en la boca de algún abismo de los muchos que creo que allí existen, allí sí les daré una lección objetiva. No se equivoca usted, señor ingeniero, dijo Antonio López, pues en la cumbre de la montaña existe un despeñadero de lavas que con dificultad da paso a un abismo cuya magnitud no puede calcularse. Allí sale aire como del interior de la tierra. Ya lo creo, se apresuró a contestar el ingeniero Larios, y esto no deja ni la menor duda, que gran parte de estos innumerables volcanes están comunicados en el interior por medio de grietas o galerías subterráneas, debido acaso a la terrible conmoción sufrida. Admirados los excursionistas no hallaban
qué hacer ante tanta maravilla de la naturaleza. Proseguimos de sorpresa en sorpresa. El ingeniero Blázquez, a quien, como ya creo lo dijimos, reconocíamos como guía científico de la expedición, se mostraba impaciente y hasta adivinábamos que quería darnos órdenes de continuar la marcha con rumbo al sureste del volcán para dedicarse al estudio de algo que le llamó la atención. Después de un recuento, solo faltaban dos excursionistas, Reyes O. Carrasco y Manuel Parra. Pero ¿dónde se metieron estos hombres? Decía el ingeniero impaciente. Hay que decir al señor Parra, quien ya nos ha dado buenos sustos, que no se separe de nosotros en adelante. Son innumerables los peligros que se corren al aventurarse un hombre solo por estas galerías y parece que no se da cuenta de los mismos peligros. ¡Qué hombres estos! Aunque por la galería de vidrio por donde a poco caminábamos, no vi ninguna otra comunicación que pudiera o se apartara. Es seguro que el parecito perdido anda haciendo observaciones y comentarios, así me lo supongo. Si usted lo desea, iremos tres de nosotros a llamarlos, dijo Rafaelito. ¿Cómo no? Vayan ustedes y vuelvan con ellos pronto, pues deseo conocer algunos otros puntos de este mismo día y anotar en mis libros algunas observaciones. Rafael, acompañado por don Ramón Parra y por el chileno, fue a buscar a los perdidos, pero tampoco volvieron. Una hora después, otro grupo formado por Arturo Quirós, Abelardo y Antonio López fueron a buscar a todos los extraviados. Todo inútil, porque este nuevo grupo tampoco volvió. Los ingenieros estaban alarmadísimos, puesto que nadie volvía. ¿Se habrá tragado el volcán a algunos de nuestros compañeros?, interrogó Ramón Gil Samaniego. Señores, dijo Blázquez, dirigiéndose a todos los que estábamos presentes, personalmente voy a ver qué es lo que sucede. No me es posible soportar estar con tanta incertidumbre. Tengo la seguridad de que nuestros compañeros están perdidos dentro de las malditas galerías subterráneas y seguramente abundan y no pudimos notar. Eso es todo. Yo llevo aparatos científicos con la ayuda de los cuales no es posible extravío alguno, así que salgo desde luego en su búsqueda. Vamos todos con usted, dijo Ramón Gil Samaniego. A contramarcha, señores, o volvemos con todos nuestros compañeros o todos nos quedamos en el fondo del volcán. En marcha, señores. La disposición era terminante y no había lugar a pensar más sobre el asunto. Quizá nuestros pobres compañeros correrían peligro en aquel momento y precisaban auxilio. Contramarchamos pues con el camino ya conocido y al no encontrar ninguna grieta ni galería desconocida, sino la misma que ya nos era familiar, fuimos a dar, como en el mes natural, al volcán que ya nos era conocido, que ya nos era conocíamos, es decir, que nos era conocido. Ajá. A la salida a su fondo arenoso buscamos huellas de nuestros compañeros. Solo pudimos ver allí huellas que habíamos dejado al entrar. Ninguna de salida. Aquello nos alarmó bastante. Nuestros compañeros estaban perdidos dentro de alguna galería desconocida, cuyo paso no podíamos encontrar. Habrán perdido y se habrán ido al abismo por donde esta galería, por esta galería resbaladiza, dijo Larios, pero es posible que todos hayan ido al abismo o Blázquez. Eso no puede suceder. Volvamos atrás. Ahora, de regreso en campo, examinemos la pared de lava de la tierra y veamos si hay alguna grieta por donde se hayan colado. Así lo hicimos, fijándonos en los menores detalles del antro. Casi ya, al salir del fondo del cráter del último desierto, don Isauro Quirós dio un grito de sorpresa. Cuando volvimos el rostro, Quirós mostraba con el índice un hacinamiento con montón formado con el calzado de nuestros compañeros.
a muy corta distancia se veía una oscuridad, la que antes no estaba, debido a la gran oscuridad reinante, esta vez por una linterna eléctrica del ingeniero Larios. Ahora me lo explico todo. Nuestros compañeros exploran en las entrañas de la tierra. Piso que es resbaladizo y por tanto sumamente peligroso. Y han dejado el calzado para indicarnos que hayan dentro de esta entrada. Los dos últimos grupos que vinieron de Parra y de Carrasco, seguro vinieron, exploran todos juntos. Eso es en realidad lo que es. Ahora lo que resta es que todos vayamos a los lugares donde ellos están. Tigro está desaparecido. ¿Qué? Adelante, dijo el ingeniero Larios, que nuestro calzado aumente el montón que ya existe aquí. No había otra cosa que hacer, ya que el piso no permitía el uso del calzado de ningún tipo. Afortunadamente, el piso no ofrecía peligro alguno para todos, ya que se trataba de un pavimento perfectamente líquido, brillante. 10 minutos después, todos nos hallábamos descalzos. Y ahí nos sucedió, veremos en el Comentarios. Llevo rato con las cosas que me estoy queriendo decir. Oye, que ya quiero hablar. Pues entonces en una parte, o sea, lo hizo varias veces, una parte jugar con el tiempo narrativo, ¿no? O sea, está en una parte normal y de pronto de que se escucha un grito, ¿no? Y entonces de que es cuando va a agarrar que creo que es como una vasija de barro, ¿no? Y está serpiente. Y justo dice que un grito y luego empieza como una parte, unos párrafos, la descripción de todo lo que pasó antes del grito y luego vuelve al punto en el que llega después de que gritó. O sea, como que juega con ese Juega tiempo, con el tiempo, sí. Ajá, de que digamos que va hacia el pasado, pues la forma en que narra es como llega a un punto, luego se vuelve tantito para contar lo que pasó antes de pero ya va a agarrar vuelo con los dos. ¿No? Me hizo padre, pues, porque nota ahí, pues, digamos, los conocimientos narrativos que tiene, ¿no? Al momento de narrar, cómo hacerlo interesante, jugar con los elementos. Sí, de hecho juega con la imaginación de todos, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Ajá. Y luego lo que menos te espera es que haya una corúa, ¿no? Que es la víbora, pues. Sí. Que curiosamente siempre se ha relacionado a la corúa con los lugares donde hay agua. A mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Siempre es, oye, ¿dónde hay una corúa? Ahí donde nace el agua, ¿no? Es muy común en los pueblos, pero en este caso no dice que la única agua que ha encontrado son las tinajas que ha quedado ahí con el agua que se cuela en la rendija por la que entraron, ¿no? Ajá. En la rendija. Bueno, lo que sigue de todo esto es que llegan al mar. En la rendija. Se fue. Sí, pues no por nada le llamaron el Julio Verne mexicano, ¿no? En la rendija. Sí, o sea, que haz de cuenta que se había leído a Julio Verne enterito, ¿no? Y muy creativo, porque la lectura no es en ningún momento es tediosa. O sea, siempre cuando él siente que va demasiado largo el texto, hace un exabrupto con la literatura, no sé, lo levanta o lo baja. Pero siempre tiene una salida para no hacerlo tan plano todo, ¿no? Y luego va escalonado. Pero lo increíble es lo que sigue, que ya lo van a leer ustedes en su casa, porque no nos alcanzaría un mes para leerlo todo, ¿no? Bueno, sí nos alcanza, pero es un decir. Muy creativo. ¿Cómo llega al mar? Lo que nos quiere decir, pues, es que no puede ser
que habiendo un volcán o varios volcanes ahí no haya llegado la lava hasta el mar. Porque es una de las curiosidades, además del Pinacate, que en el mar no hay más que tierra. Pues, ¿se acuerdan que hemos dicho? Bueno, la vez pasada dijimos que el río Colorado no siempre ha tenido el mismo curso, sino que en algún otro lado debió haber dejado la cantidad de tierra que sacó, porque es inmenso. Y entonces hay algunos restos acá en Sonora y en Arizona de un río que posiblemente haya medido más de 100 metros de ancho, perdón, 100 kilómetros de ancho, donde hay un lomerío que todavía está. El caso de Cumpas, Moctezuma, y en Arizona también, está en Agua Prieta, como que por ahí estuvo tirando mucho tiempo sus sedimentos el río Colorado, ¿eh? No hay manera de demostrarlo, pero tampoco hay manera de demostrar cómo de otra manera se pudo haber formado todo ese limo ahí, ¿no? Porque es tierra como cuando uno pone la manguera y que se va llevando el polvito. Así es, ¿no? O sea, sí hay lugares donde hay piedras y todo, pero la mayor parte es como si fuera un lodo compactado. Y el Pinacate, la curiosidad es esa, pues que cuando uno va a Puerto Lobos o a todos los demás, a la bahía de Adair y todos esos lugares, no hay restos de lava. Aunque él nos pone en perspectiva que los túneles de lava terminan en el mar. De hecho, salen al mar en el capítulo que sigue. O sea, mucha creatividad. Y para hacer un viaje que se hizo en 2 días nada más, sí, yo creo que le dio para mucho, ¿no? No en balde, pues, es el Julio Verne mexicano, ¿no? Y lo que sigue después en el mismo libro que hay otras informaciones de gente que ha estudiado el fenómeno del Pinacate, gente que sigue yendo al Pinacate, aporta más informaciones. Habrá que ir, ¿no? Sí, además hay un centro ahí, hay un centro cultural que tiene varias opciones, entre ellas están las carpas, ¿no? Uno puede ir con carpas. Además hay baños, hay sanitarios, hay todo, hay supermercado. De hecho, una de las muchachas que vino la sesión pasada, ahí compró el libro del Pinacate, ¿no? Que es el que no conseguimos aquí, pues hasta esta edición, porque lo hicieron muy caro. Y hay un tour. Bueno, hay varios tours que están muy interesantes, ¿no? Hay uno donde invitan a ver las estrellas, porque se ven. Eso sí, yo dormí una noche en el desierto ahí. Y hay de estrellas. Están los... Sí, y se puede, en ciertas temporadas del año, hacen recorrido a pie, que no todo el tiempo se puede, ¿no? Sí, Tan cerca, ¿no? y tan conocido a nivel mundial y nosotros no lo conocemos. Igual el Cerro de Trincheras, ¿no? Que tiene también un tour. Y aquí están luego. Sí, me acuerdo, ¿no? Hay un compañero nuestro, Rogelio Ruiz. Ruiz León es el encargado. También es mediador de lectura. Y entre otras muchas cosas que hace, porque es ceramista, hace quesos, vende vino, vende bacanora, creo, no sé cuántas cosas, ¿no? Y lugares muy interesantes. Está también la Surtidora en Caborca. Es un lugar más enigmático que hay posiblemente en Sonora, porque está lleno de petroglifos. O sea, las piedras están labradas y no son petroglifos simples, pues no es un venado, no, hay una constelación completa con círculos perfectamente redondos, marcados a piedra, ¿no? Y otro de los lugares es la playa del fin del mundo, donde se han encontrado restos de personas que tienen 30,000 años de antigüedad. Son de los lugares más viejos que se han encontrado
habitables, ¿no? Con muchas cerámicas y muchas puntas de flecha Clovis, de 15 a 20 mil años antes de nuestra era. O sea, el desierto es fascinante y afortunadamente este tipo de personas dedicaron un poquito, aunque sea inventando cosas, pues para dárnoslos a conocer, ¿no? Ya ven, por ejemplo, Valdemar Barrios Matrecitos, también está muy interesante su obra, ¿no? O sea, no será la literatura que uno quisiera leer todo el tiempo, pero si no hubiera existido eso, no existen más cosas que luego da pie a leer otras. Por ejemplo, Guillermo Munro tiene un libro que se llama El Camino del Diablo. Es un librito, a lo mejor está aquí, no estoy muy seguro. Camino del Diablo, y habla sobre ese pedacito de Sonoita a San Luis Río Colorado, que mide 264 kilómetros de arena. Sí. Bien. El libro que leímos en esta ocasión es Campos de Fuego, de Gumersindo Esquer, una excursión al área del Pinacate. Por esta obra, escrita en 1928, publicada más bien en 1928, el autor, Gumersindo Esquer, es conocido como el Julio Verne mexicano. Perdón. Las próximas sesiones es el 5 de agosto y el 19, con 2 títulos. Lo hacemos cada 15 días porque traslapado con nosotros hay cuento también, que pueden venir a participar en eso. A las 5 de la tarde, todos los martes, en unos está el círculo de lectura y en otros lectura de cuentos. La biblioteca Gerardo Cornejo, y el círculo de lectura es La Sierra y el Viento, que es la novela por excelencia de Gerardo Cornejo. Sí, a partir de estas aventuras del Pinacate, pues encontramos que hay mucha actividad alrededor del punto. Está, por ejemplo, la Surtidora en Caborca, está el Cerro de Trincheras, a pocos kilómetros de ahí, y la playa del Fin del Mundo, donde se han encontrado restos de más de 30,000 años de antigüedad. Pues algunos comentarios o preguntas y les damos respuesta después de la publicación del video. Queremos agradecer a todos ustedes la participación, a los que nos siguieron por la red y al colegio que nos presta todos ahora todos los martes, pero lo hacemos cada 15 días, el espacio a su gente, los libros y la oportunidad de que ustedes conozcan la literatura que se hace en Sonora. Muchas gracias.